El objeto de este tutorial es enseñaros cómo se diseñan las guías mandibulares, peroneas y la placa de reconstrucción cuando se tengan que crear tres fragmentos. Importamos la mandíbula donde la tengamos archivada. Cambiamos el nombre al objeto con el nombre de mandíbula afecta y ya tenemos nuestra vista centrada en la mandíbula. Se trata de un paciente con carcinoma de suelo de boca e infiltración de la mandíbula. Vemos los márgenes más o menos que nos delimita el tumor. Añadimos el plano de corte proximal, lo adaptamos. El plano de corte distal también lo adaptamos. Escondemos los planos de corte y trazaríamos la línea. Si quisiéramos poner implantes, la línea la trazaríamos por arriba, pero como en este caso vamos a querer hacer que la simetría de la mandíbula sea lo más parecida a la mandíbula original, trazamos este recorrido. Dibujamos la línea de la placa, la transformamos en una placa en punto, eligiendo el grosor, la adaptamos y nos da el contorno de la mandíbula original para que nos sirva luego de orientación. Sacamos los planos de corte, operamos la mandíbula y la segmentamos. Mandíbula derecha para este lado, segmentamos el otro trozo, mandíbula izquierda y escondemos el segmento enfermo. Dibujamos una línea recta que una ambos segmentos de la mandíbula remanente y la transformamos en un cilindro. Aquí viene la primera diferencia. Seleccionamos dos puntos adyacentes, pulsamos este botón y se nos crea un punto más. Vamos colocando estos puntos para recrear el tamaño y simetría del mentón que nos va a guiar la placa simulada. Bien, es cierto que en este paciente no tiene un mentón muy simétrico, pero como referencia no está mal. Damos por buena esta posición y sacamos la primera moldura. Es la moldura maestra y tiene que adaptarse al fragmento central, en este caso el mentón. Duplicamos la moldura maestra, la adaptamos a este segmento. Volvemos a duplicar la moldura maestra, la adaptamos al otro segmento. Añadimos los planos de corte pequeños en las intersecciones de ambas molduras buscando la bisectriz aproximada. Voy a rotar esta moldura porque en el primer intento quedaba muy fea y muy rotada, y esto ya lo corrijo en este segundo intento. Cortamos las molduras con sus planos correspondientes y desechamos el segmento que no nos interese. Ahí es. Último corte de la moldura. Y ya vamos aproximando el corte que le debemos dar al peroné. El objetivo ahora es que estas molduras las tengamos en línea recta.
Vamos a duplicar este plano de corte y nos da un mensaje de error de que tenemos dos molduras con el mismo nombre. Seleccionamos una de ellas y le cambiamos el nombre a depósito y continuamos con la otra moldura. Cambiamos a depósito, seleccionamos la otra moldura, ya nos deja duplicar el plano, que junto al otro plano y la moldura la agrupamos y la derrotamos con el botón molde. Calculamos la cuña que sea necesaria y la desagrupamos. Pulsamos el botón cambiar nombre en molduras y nos vamos a la otra moldura. Duplicamos el plano, lo agrupamos, le damos a molde, calculamos la cuña y desagrupamos. Ya tenemos la moldura en línea recta con los cortes que tenemos que transportar al peroné. Es el momento de importar el STL del peroné, le cambiamos el nombre y lo adaptamos a las molduras. Rotamos sobre su eje el peroné para que la parte más plana del peroné sea la que se enfrente luego a la placa de reconstrucción. Sacamos a escena los planos de corte y estos planos pequeñitos los escalamos para que nos corten completamente el peroné. Operamos el peroné, se nos queda dividido y vamos a segmentarlos. Este vamos a darle el nombre de peroné proximal. El siguiente segmento le vamos a llamar peroné central. Y el último segmento le llamamos peroné distal. En azul tenemos dos molduras, una que se llama palo rotado y otra que se llama molde rotado. Seleccionamos el molde rotado, agrupamos los segmentos y le damos al botón de peroné y nos lleva a la posición que habíamos creado anteriormente. Pulsamos el botón de cambiar nombres de peroné. Nos vamos al otro moldura, la agrupamos y le damos al botón peroné y nos pone el peroné en la posición final que queremos que no quede la reconstrucción. Pulsamos el botón reorganizar porque vamos a hacer el método inverso y fusionamos los cuatro segmentos. Ahora os voy a enseñar tres errores provocados intencionadamente para saber cómo solucionarlos. El primer error ha sido colocar la moldura con cierto decalaje con respecto a la mandíbula. Esto hace que ese mismo decalaje se proyecte en el peroné, en la unión entre mandíbula y peroné. Esto carece de importancia y se puede solventar siempre que no tracemos la línea sobre los nudos de unión de estos segmentos. Si por error o por prisas
trazamos la línea por alguno de estos puntos, tenemos la solución más drástica, que es hacer un reset y comenzar de nuevo. El siguiente recurso, siempre es recomendable hacerlo un poquito más despacio, evitar esas soldaduras. Me he metido aposta en la soldadura entre el primer y el segundo fragmento de peroné y veis, ahora vamos a ver cómo nos hace ahí una abolladura que cara a cara podemos modificarla y llevarla a la forma que más nos convenga. Vemos también cómo la placa se adapta a ese decalaje entre la mandíbula y el peroné que al principio nos preocupaba. En términos generales, no hace falta utilizar estos recursos, pero si en algún momento tenemos algún fallo, que sepamos que podemos corregirlo de esta manera. Añadimos los perforadores, añadimos los avellanadores y taladramos la placa. Comprobamos que la placa de reconstrucción no tiene ningún defecto, se adapta perfectamente a los segmentos de la mandíbula, no hay ningún fallo en la malla y la adaptación perfecta de la placa de reconstrucción al peroné y la mandíbula reconstruida. Pulsamos el botón Alternativa Mandíbula, que está en el panel de guías de corte. Ocultamos estos planos porque no nos van a servir y vamos a hacer las guías quirúrgicas mandibulares. Sacamos la caja guía, elevamos el vértice para que no nos vibre la sierra, sustraemos el segmento de caja guía que no nos interese, seleccionamos los perforadores útiles para esta guía y hacemos la masa molde. Añadimos los cilindros guía, los fusionamos y añadimos los agujeros para sujetar la placa. Por no ser muy repetitivo, voy a ir acelerado, sacamos los planos de corte, escondemos esto que no nos interesa. Caja guía para el plano de corte mandibular izquierdo, la adaptamos, sacamos el pico, sustraemos, seleccionamos perforadores válidos, dibujamos la masa molde, la creamos. Aquí quiero hacer un inciso con la calidad de la malla con la que estamos trabajando. Cuando una malla está bien hecha y de perfecta calidad, como es en estos casos, vemos que el dentario no nos interfiere, no nos da errores como en el otro ejemplo anterior y todos los cortes que realicemos van a ser perfectos. Añadimos los agujeros de sujeción, ya tenemos las guías de corte mandibulares que nos van a guiar por esos planos que queremos cortar. Pulsamos el botón Alternativa Peronea, nos aparece la moldura izquierda rodada, le damos al botón Perforadores y se nos pone en línea recta. Pulsamos el botón adyacente que pone Cambiar nombres, nos aparece la otra moldura, seleccionamos los perforadores de esa moldura
Volvemos a pulsar el botón morado de perforadores para que se nos alinee la otra moldura. Pulsamos el botón a la derecha de preparar escena, nos aparece el peroné y los planos de corte. Mostramos los perforadores, seleccionamos los que no van a ser útiles para la guía peronea y escondemos el resto. Todo preparado para hacer como siempre la guía peronea. En los extremos distales lo vamos a hacer con biselado atalaya, porque así nos da más control sobre dónde está el pedículo. El resto de las cajas guía la podemos hacer estándar. Dibujamos la masa molde, la creamos, sacamos cilindros guía, los fusionamos y creamos las ranuras intermedias para que entre la sierra o el piezoeléctrico. Tenemos el peroné, su guía de corte, los planos que van a cortar el peroné, la mandíbula resecada y vemos cómo la placa y los cortes, las guías de corte, se van a adaptar a la forma de la mandíbula original. La mandíbula reconstruida con su placa de reconstrucción, la forma de la placa de reconstrucción por detrás y por la vista frontal, las guías de corte y los perforadores que señalan los tornillos de la placa. Y este es el proyecto final terminado en todas sus proyecciones. Y con esto finalizamos este tutorial. No se olviden de darme un like y suscribirse a mi canal.